Pero bueno, seguimos con la siguiente y vienen Ismael y Pablo a hablarnos un poquito de Mac Exploiting. La verdad que hoy estoy feliz porque creo que de 5 charlas, casi todas, 4 han tenido Mac. Es increíble, tío. Poquito a poco. O sea que, nada, os dejo con ellos y a ver qué nos cuentan. Hecho, muchas gracias. Wow, esto es raro. Bueno, pues bienvenidos a nuestra charla. Agradecemos mucho que hayáis venido después de la hora de comer, que es francamente horrible para venir a una charla y más de exploiting. Pero bueno, esperemos que os interese y vamos a por ello. Bueno, yo me presento primero. Soy Ismael, aunque todo el mundo me llama Skitichi. Curro en Octa leyendo código. Si queréis algo me podéis escribir al correo o me podéis escribir por LinkedIn, está bien. Y bueno, pues me dedico sobre todo a code review, también he hecho bastante web hacking durante toda mi vida y también de vez en cuando en mi tiempo libre, cuando Dios permite, hago un poquito de research en macOS. Y bueno, yo soy Pablo, soy Senior Security Engineer en Illy Labs. Mi contacto, bueno, a través de LinkedIn suelo responder siempre y me dedico un poquito para la parte de Cloud Security, también un poco de infraestructura, lo que sería un equipo de Security Platform y bueno, cuando me aburro hago cosas de Machine Learning Hacking y también, pues, como se puede observar, cositas de macOS aquí con el compañero Kirichi. Entonces, bueno, mientras si quieres arranca tú el juguete, mientras mi compañero arranca la Mickey herramienta, que más tarde explicaremos, quiero hablar un poquillo de Objective-C, sobre todo aplica principalmente para gente que esté estudiando, tanto grado medio, máster, doctorando, gente que está en sus primeros años de carrera en seguridad. Son una organización sin ánimo de lucro que organiza un montón de eventos relacionados con iOS Security y macOS Security y generalmente para el tipo de perfiles que he comentado pues tienen becas tanto para sus eventos como para cursos, talleres, etcétera. Entonces, si sois estudiantes, echarle un ojo a su web, mirad las iniciativas que tienen por ahí abiertas porque merece la pena si estáis en este mundillo de la seguridad en macOS. Entonces vamos a repasar un poquito la agenda de hoy. Vamos a presentar un poco lo que es XPC para quien no lo conozca y la assumption de seguridad que hay normalmente en XPC. Vamos a hablar un poquito de la sandbox, que a los que hagáis iOS os sonará porque las bases son las mismas. Vamos a hablar un poquito de la vulnerabilidad, del exploit que hemos desarrollado, que es para la vulnerabilidad 2025-24-277. Y vamos a comentar pues un poquito primitivas o componentes que hacen que el exploit de esta vulnerabilidad sea posible, ¿no? Vamos a hablar de ACL, del backchannel y control sobre descriptores de ficheros y de cómo usar un fondo de pantalla como un pivote y una cadena de para escapar la sandbox de macOS. Cerraremos, como siempre, pues, conclusiones y defensive lessons de qué hemos aprendido y cómo Apple ha mitigado esta vulnerabilidad. Bueno, yo voy a comenzar hablando un poquito sobre qué es XPC. Si habéis trabajado con conceptos como IPC, RPC, Remote Process Communication, esta es la solución que ha propuesto Apple para solucionar ese mismo problema. Básicamente es un mecanismo que permite a dos procesos comunicarse, un proceso A mandarle un mensaje a un proceso B, viceversa. Y bueno, hay unas cuantas APIs oficiales que normalmente están para Swift, ODBC y C, pero hay APIs que están portadas también para Python, Rust, etcétera, etcétera. ¿Por qué te interesaría y cuándo te interesaría utilizar servicios XPC? Al final, en XPC lo que nos permite en esencia es coger un proceso que es complejo, por ejemplo, un navegador, y separarlo en cachitos. Podríamos tener un cachito del navegador que es el renderer, ¿no? Donde pasa toda la lógica de parsear JavaScript, ejecutarlo, etcétera, que es una de las partes que más amenaza suele recibir de navegador. Al final, prácticamente todos los ataques que se ven hoy en día a este tipo de software van orientados a sus motores de JavaScript y es donde más chicha los atacantes sacan, ¿no? Entonces, hay mucho ROI en separar estos procesos y darle a ese servicio, el servicio que va a parsear y ejecutar el JavaScript que viene de un posible atacante, muchísimos menos privilegios y totalmente aislado y separado, ¿no? Pero claro, no podemos aislarlo y dejarle sin nada de comunicación. Ese proceso nos puede hablar por XPC a nosotros para recibir, oye, he parseado esto y estos son los resultados, etcétera, etcétera.
Estos procesos son siempre hijos de LaunchD, que es como el initd, etcétera, de macOS, es el PID, bueno, no sé si es el 1, pero es el PID padre en este sistema. Aquí, bueno, cuándo utilizarlo, pues sobre todo en momentos sensitivos de seguridad, cuando tú necesitas isolación de procesos, ¿no? Como en el caso del navegador. Y aquí, en vez de poner un diagrama un poco chungo, creo que sería mejor ir directamente a la demo y lo vemos aquí juntos. Entonces, aquí en este XPC tenemos declarados un cliente y un servidor, que no es más que un poquito de código en C. Este es el cliente que se va a conectar a com xpcdemo file service. Esto, bueno, por debajo hace una llamada a sistema para ver dónde está, porque aquí no se habla de puertos, sino se habla de servicios, y tú con saber el nombre del servicio a priori puedes lanzar una petición al sistema operativo para conectarte a él. Entonces, este código se conecta a él y le va a enviar una serie de argumentos, y el servidor lo que va a hacer es declarar este servicio y declarar una función aquí en el main, genera el servicio XPC y declara esta función write hardcoded content, en la que podemos enviarle un path, error, etcétera, etcétera. Vamos a verlo en acción. Primero compilamos tanto servidor como cliente y vamos a pedirle al sistema operativo que cargue este com xpcdemo, este servicio, por debajo del launchd. Y ahora vamos a conectarnos con nuestro cliente. El cliente dice, oye, quiero un path, ¿vale? Yo, pues, barra tmp, por ejemplo, fichero. Y esto lo ha escrito otro proceso. Entonces, hemos conseguido cargar un proceso, le hemos pedido al sistema operativo que cargue un proceso, y desde otro proceso le hemos pedido que escriba un fichero, porque habíamos implementado esa funcionalidad. Así, para que vayamos entendiendo XPC. Hay una función bastante importante, esto para aquellos que os dediquéis más a Unity Research, que se llama should accept new connection. Aquí lo que se declara principalmente es cuándo queremos que ese servicio XPC acepte una conexión, porque a lo mejor no queremos que acepte todas. Imaginaos el caso de OpenVPN. La GUI que tenemos de OpenVPN, a la que nosotros cargamos perfiles, eso de ahí llama a un servicio XPC por detrás que tiene ya permisos de root, tiene permisos más tochos para poder cambiar la configuración de redes del sistema operativo. Si cualquier persona pudiera llamar a ese XPC privilegiado, cualquier persona puede cambiar absolutamente toda la configuración de redes del sistema operativo, cual no queremos, ¿no? Entonces, en macOS es bastante importante la firma de procesos, el PID de aquellos procesos, si tienen un hardened runtime, que estos son conceptos un poquito más específicos de macOS, pero en general aquí podemos definir que quien nos esté llamando de verdad es quien dice ser, que sea una aplicación hecha por OpenVPN, que esté firmada correctamente, etcétera, etcétera. Y con eso vamos a conseguir que no cualquier persona nos pueda llamar. Y os dejo con el siguiente concepto, que es la sandbox. Bueno, pues la sandbox se ha convertido en uno de los mecanismos lógicos de seguridad que usa Apple, o sea, es posiblemente el más conocido. Por dar un poquito de contexto histórico, se introduce en OS X 10.5, al principio se le llama seatbelt, entonces si buscáis documentación es probable que encontréis alguna referencia a seatbelt por ahí, y 2 versiones más tarde lo renombran a sandbox. Entonces, por decomponer un poco cómo funciona esto de la sandbox. La sandbox se divide en varios componentes, ¿no? Primero tenemos un userland daemon. Hasta ahí no nos metemos mucho porque tampoco nos interesa tanto. El framework, que también nos da bastante igual. Y la chicha, el hook en el kernel, ¿no? Al final tiene una extensión de kernel que extiende Mandatory Access Control Framework y que es el responsable de ejecutar esos hooks, validar si se tiene o no permiso para realizar la acción. En el caso de que la policy esté todo bien y no estemos haciendo ninguna violación de política, nos permitirá seguir ejecución. En el caso de que no, nos echará para atrás. ¿Cómo se carga la sandbox en el proceso, no? Bueno, esto es un poquito el flujo de decisión, pero antes de verlo, ¿cómo se carga la sandbox en el proceso? Al final lo que hacemos es que cuando nosotros le damos a un proceso el entitlement de la sandbox, que ahora hablaremos más sobre los entitlements, lo que estamos haciendo es decirle al sistema operativo que ese proceso tiene que ir dentro de una sandbox, tiene que estar sandboxeado. Y eso consiste en que esa aplicación se ejecutará dentro de un container que tendrá acceso
symbolic links, ¿no? Links simbólicos a carpetas fuera del contenedor para que esa aplicación pueda realizar pues, acciones de escritura en otras carpetas, etcétera. Básicamente, hay una librería que se inyecta en la memoria del proceso y es la responsable de verificar si ese entitlement de la sandbox está presente, y si ese entitlement de la sandbox está presente, entonces ya entramos en el flujo STDN, ¿no? En el que tengo Mandatory Access Control Framework, que me va a hacer todo el hooking. El flujo de decisión entonces de la sandbox sería más o menos el siguiente, y se combina además también con TCC. Yo realizo una acción, el kernel valida si mis reglas del perfil de la sandbox son correctas o no, mira los entitlements, mira a ver si tengo los entitlements necesarios, chequea si aplica una policy de TCC. Si todo está correcto, me devuelve una log, el kernel me devuelve la señal de que todo va correcto y seguimos un poquito hacia adelante. ¿Y qué es esto de los entitlements? Generalmente hay distintas formas de meter a un proceso en la sandbox. Una de ellas es usar SBPL, que es Sandbox Profile Language, escribir un perfil de sandbox y usando sandbox exec ejecutamos ese proceso dentro de la sandbox con el perfil que hemos pasado como parámetro. Esto de usar perfiles custom a Apple no le gusta. Si queremos que nuestra aplicación esté en la Apple Store, vamos a tener que pasar por la forma bonita de meter nuestra aplicación en la sandbox. Tenemos que ponerle a nuestra aplicación nuestro entitlement de Apple Security App Sandbox igual a true. Esto lo que hace es que funcionará básicamente comprobando contra el application sandbox profile que tiene macOS, y tendremos que darle los entitlements necesarios a nuestra aplicación para que haga las acciones que necesita hacer, ¿no? Entonces ya tenemos una forma, digamos, más granular de darle a nuestra aplicación permiso sobre ciertos recursos u otros. Apple, por supuesto, en teoría comprueba que cuando nosotros enviamos nuestra aplicación a la Apple Store, los entitlements sean los ajustados a lo que nuestra aplicación hace. Por lo tanto, si tenemos una aplicación que no debería hacer operaciones de red, le damos los entitlements para que sea capaz de hacer operaciones sobre recursos de red, Apple, en teoría, nos debería decir que nanay. ¿Por qué esto es inmutable en runtime? Que es importante, ¿no? Porque al final, si esto es algo que se carga en runtime, yo lo cojo, me inyecto al proceso, lo piso y sigo hacia adelante. No. Básicamente porque otra de las cosas que va en la memoria del proceso es la firma. Entonces, en el momento en el que nosotros intentemos alterar el valor de un entitlement, la firma va a pasar a ser válida y la kernel extension del sandbox nos va a decir que nos peinemos, que no vamos a ningún lado. Y un poco vuelta a lo que hemos comentado antes, ¿no? Los entitlements, la sandbox extension y TCC. Los entitlements es lo que hemos comentado, ¿no? Permisos granulares que vamos a usar para que nuestro proceso dentro de la sandbox sea capaz de realizar ciertas acciones que vamos a comparar contra el application SB, que es el perfil de aplicación por defecto en macOS. Tenemos la sandbox extension y al final esto no deja de ser un mecanismo que Apple da para que un proceso que esté dentro de la sandbox se coordine con un proceso que no está dentro de la sandbox, y el proceso sin sandbox es capaz de emitirle un permiso temporal a ese proceso A, ¿no? Es decir, tenemos un proceso A dentro de la sandbox, un proceso B le da un token a proceso A para realizar una acción X, ejecuta la acción, desecha el token y vuelve a sus constraints, a sus limitaciones de dentro de la sandbox. Y luego tenemos TCC, que casi todo sonará TCC, pero bueno, Transparency Control Consent, si no me equivoco, la sigla, típica ventanita que nos sale cuando tocamos un privacy domain de macOS, ¿no? La primera vez que accedemos a la carpeta de descargas, la primera vez que una aplicación nos pide permiso para acceder al micro, a la cámara, eso es TCC. Entonces, todo esto hace como una super combinación en la que se forma la sandbox, y cualquier proceso que esté dentro de la sandbox, en teoría, debería estar súper limitado y no debería ser capaz de escapar. Esto es un poco más de resumen de lo mismo, lo que hemos repasado, y nada, TCC, los privacy domain los tenéis ahí abajo. La cámara, el micro, contactos, calendario, screen recording, etc.
Tengo aquí un ejemplo de la sandbox, pero yo creo que lo podemos ver aquí. Vale, ahora este tiene el teclado en inglés y yo no voy a saber escribir. Vale. Aquí tengo dos perfiles de la sandbox, tengo allow y tengo deny. La única diferencia es que están invertidos. Si habéis trabajado antes con dispositivos de red, firewalls, etcétera, esto sonará bastante porque al final es como muy parecido a una rule de firewall, ¿no? Tengo una regla por defecto. En el caso del perfil de allow USB, mi regla por defecto es default y luego tengo una cadena de deny en la que deniego las operaciones sobre el fichero file.txt que está dentro de esta carpeta. Mi segundo perfil es lo mismo, pero a la inversa. Hago por default un deny y permito las acciones de fichero sobre el file.txt que tengo aquí. Entonces, si yo ejecuto a mí me devuelve cat que yo no tengo permiso para realizar esta operación, porque estoy usando el primer perfil, ¿no? Lo estoy permitiendo todo, pero estoy denegando el acceso a este fichero. Si lo hago sin perfil, tenemos el fichero normal y corriente. Y con la segunda, la lógica nos dice que si estamos denegando todo, pero permitimos operaciones de fichero sobre el fichero file.txt, deberíamos tener permiso. No. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos operaciones sobre el permiso, como la regla del sandbox profile por defecto es un deny, no hemos dado ningún tipo de permiso sobre hacer uso de XQVP, por lo tanto no podemos llamar a cat. Entonces, al final funciona muy similar a cómo funcionaría pues eso, una regla de firewall en la que yo marco qué regla quiero aplicar por defecto, marco las reglas que quiero aplicar y básicamente usando sandbox exec puedo atachear ese perfil al proceso y correr dentro de la sandbox con esas reglas. Me la salto porque es lo que acabamos de ver en demo. Y vamos a comentar un poco la vulnerabilidad. El overview de la vulnerabilidad o lo que dice el disclosure oficial de esta vulnerabilidad es que una aplicación puede ser capaz de ganar privilegios de root y que es un problema, un bug en la validación y el parseo de los paths. Por dar un poco de contexto, la vulnerabilidad la descubre Saba Fitz y Gergely Kalman, que los que estén en el mundillo de macOS seguramente os suenen. Hacen el disclosure oficial, pero no revelan exploit ni se meten en detalles técnicos, dan un poco de contexto de dónde viene y por qué. Y ahí aparecemos nosotros para intentar desarrollar el exploit y conseguir desarrollar el exploit. Y el helper que tenemos como target el día de hoy es el OS Analytics Helper. ¿Cómo funciona un flujo legítimo en este helper? Este helper básicamente hace de ayuda a otro proceso del sistema operativo que es OS Analytics, que por el nombre ya es bastante indicativo de qué hace, pero básicamente es un proceso que se encarga de gestionar pues, analíticas del sistema operativo. Entonces, cuando un proceso rompe, esos ficheros de logs que se escriben, lo que hacen los Analytics Helper es que es llamar a OS Analytics Helper. ¿Por qué? Porque, como ha dicho aquí Esquilichi, los helper y XPC lo usamos para eso, para partir y ser capaces de dividir responsabilidades. Entonces, aquí OS Analytics es el proceso padre y ese helper es un helper al que OS Analytics llama por XPC y le encarga hacer la operación de escribir los ficheros de reporte cuando algo crashea. Entonces, el flujo legítimo sería que un proceso crashea, el OS Analytics llama a los Analytics Helper a través de XPC. Este helper se encarga de escribir ese reporte en la carpeta, la localización de los diagnósticos y el resultado de este proceso es un fichero de texto con formato .ips, texto. Y nada, entonces cuando nosotros crasheamos un proceso, tenemos ahí nuestro reporte súper bonito de por qué ha crasheado, cómo y dónde. Preocupaciones o concerns. Esto corre como root y produce logs para todos los procesos.
Es decir, aquí se incluyen los procesos que no son de root, los procesos que son del usuario. Y pues el main concern es que un proceso corriendo como root está escribiendo ficheros en un directorio que controla el usuario. Con esta primitiva de escritura vamos a ver que otros componentes hacen que esta vulnerabilidad sea explotable, pero básicamente lo que hemos visto antes, no hay en ningún momento client authentication, el XPC helper debería estar chequeando quién es el proceso que le llama. Ahora veremos la función, pero la función que tienen ellos de validación de cliente y no tener nada es lo mismo. El helper está ejecutando con privilegios de root. Tenemos que el funcionamiento en un proceso legítimo de este helper lo que hace es que escribe el fichero como oculto, es decir, con un punto como prefijo, y después hace una operación de rename para poder quitar ese punto. Es decir, lo pasa de fichero oculto a fichero visible. Ahora veremos por qué, pero básicamente porque en ese momento en el que está oculto y luego pasa a estar visible, el helper está esperando que alguien le diga qué contenido tiene que escribir en el log de crasheo. Que tenemos opciones como caller que nos permiten controlar opciones sobre el nombre del fichero. Que tenemos el file descriptor del fichero de crasheo, el helper, cuando hace una llamada, te devuelve lo que ahora veremos que es el backchannel, pero un descriptor de fichero sobre el que, como persona maliciosa, podemos hacer operaciones, básicamente volcar el contenido que nosotros queramos sobre el fichero de reporte. Y lo de las ACL, ahora lo veremos en más detalle porque tiene su chicha, pero con la exploit chain que nosotros utilizamos es muy necesario mantener permisos sobre el fichero. Nosotros utilizamos la funcionalidad de rename para hacer una race condition y conseguir colocar ese fichero de crasheo en un directorio que a nosotros nos apetece, y para poder hacer la escala de privilegios debemos mantener permisos de escritura sobre el fichero después de esa race condition. Vamos para allá. Bueno, después de toda esta chapa de Sandbox, XPC, etcétera, ya vamos a estar un poquito más hands-on en el propio exploit, ¿no? Vamos a ir primitiva a primitiva para que la vayamos entendiendo todas y al final vamos a ir con el exploit entero. Entonces, XPC Spy es una herramienta que queríamos enseñárosla porque nos vino francamente bien a la hora de crear el exploit, y lo que nos permite básicamente es engancharnos a un proceso que sea un servicio XPC y estar sniffando toda la comunicación XPC que tiene, ¿no? Sin esto, la verdad es que reversar estaba siendo un horror porque era un binario que dependía de una librería, esa librería dependía de otra historia, la lógica no sabemos muy bien dónde estaba porque no encontrábamos strings concretos. Quizás si no hemos visto la charla de esta mañana previo, ¿no?, a hacer esto, quizás nos hubiéramos enterado un poco mejor de lo que pasaba, pero francamente era complicado, ¿no? Pues decidimos ir por la vía dinámica. Creamos un fichero que generara un crash. Aquí estamos haciendo una de referencia a un puntero inválido. Ahora estamos intentando acceder a la página 0x0. Eso da un segmentation fault. Y en la otra ventana donde estábamos sniffando el tráfico XPC, aquí vemos ya toda la comunicación que se está enviando. Por ejemplo, oye, el caller es, bueno, pues este string que es report crash. File owner UID, pues 501. File owner, pirate, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con todo esto, nosotros ya podíamos crearnos un diccionario en nuestro exploit para enviar al XPC. Entonces, ya podíamos empezar la comunicación, y aquí es donde viene la primera vulnerabilidad. ¿Por qué nosotros, que somos un usuario normal, estamos pudiendo comunicarnos con el servicio XPC que genera logs de crash? Un poco raro, ¿no? Entonces, podemos generar crashes arbitrarios y encima podemos controlar todo este diccionario. Podemos controlar el nombre del fichero, podemos controlar el UID del fichero. Tenemos un montón de funcionalidades, ¿vale? Entonces, herramienta muy buena si alguna vez tenéis que hacer research acerca de una aplicación que utilice XPC. Entonces, os voy a explicar
lo siguiente que hemos tenido que utilizar para el exploit, y esto os lo voy a explicar standalone, pero se unirá al final con todo el exploit para que lo entendáis, ¿vale? Esto es una cosa que, sinceramente, yo no tenía ni idea. Es de un draft de POSIX 1E, que sigue siendo draft, es decir, supuestamente, oficialmente esto no forma parte de POSIX. Sin embargo, está implementado en BSD y en sistemas NIX. Aquí tenemos dos carpetas y un binario move, que este binario hace una syscall rename, que es exactamente igual que la que vamos a explotar más tarde, ¿vale? Move original, por lo que sea, no mueve ACLs. Entonces, esta carpeta user folder le he metido un backdoor como una catedral. No sé si alguna vez habéis enfrentado con ACLs, pero en esta carpeta le estoy diciendo, oye, a todo lo que ese file inherit y directory inherit, todo lo que yo cree ahí dentro, quiero que herede write security, que herede chown, que herede un montón de historias. Entonces, un usuario normal podría crear aquí user folder test, yo puedo crear aquí cualquier fichero, y ahora si viene un proceso como root, move no, este move. Si viene un proceso a movernos esta carpeta test a una carpeta controlada por root, esto, bueno, son cosas que veremos más adelante, no os preocupéis por tanto warning. Aquí dentro vemos que, bueno, que hay un fichero test, este fichero es totalmente normal, en root will, que es lo común en macOS, pero aquí tiene un más. Rarillo, ¿no? Si ahora como un usuario normal intentamos escribir este fichero, puedo hacerlo. Magia. Este fichero tiene permisos le está dando permisos a Pirate, al usuario Pirate, de read, write security, que es cambiarle grupos, atributos, etcétera, y chown. O sea, yo podría cambiarle también los permisos de ownership. Podría hacer que ese fichero sea de otra persona. Entonces, es un truquito que no conocía en sistemas NIX. Sin embargo, creo que muchísimos bugs lógicos que antes no eran explotables, ahora de repente lo son porque podemos hacerle una backdoor a carpetas. Bueno, hay un montón de flags que podemos poner. Esto se hace con chmod más A, que es la flag específica para añadir ACLs, ¿vale? Entonces, ¿por qué necesitamos ACLs en el exploit? Bueno, cuando Pablo y yo nos estemos enfrentando a esto, al final, con un simple symlink, tú puedes hacer que la carpeta donde escribe crashes sea etc-sudoers.d y escribir ahí lo que tú quieras. Genial. ¿Qué pasa? Cuando haces tu sudo su, porque ya tienes tu política de sudoers totalmente backdooreada y la tienes en etc-sudoers, te dices, oye, tío, que esto tiene permisos de escritura para grupos. Esto no me gusta absolutamente nada. Corta. Bueno, entonces tuvimos que seguir excavando hasta llegar a utilizar ACLs para poder hacerle una backdoor al fichero y poder cambiarle los permisos para que sudoers no se queje. Sin embargo, claro, ahora tenemos un problema más. Nosotros no podemos backdoorear sudoers. Como un usuario normal, no podemos hacer que todos los ficheros dentro de la carpeta sudoers tengan una backdoor. Eso ya sí que sería loco. No podemos hacer eso. Nos dimos cuenta que aquí hay un rename, una llamada rename, que pilla el fichero, el crash que está generando, y lo pone sin un punto. Bueno, aquí no se ve, pero básicamente rename es de punto crash bla 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 a crash bla 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 bla, ¿vale? Entonces hace un rename para quitarle el punto. Bueno, pues resulta que rename es una condición de carrera porque la llamada sistema rename no puede ser atómica. No podemos garantizar que el fichero .crash exista en la segunda resolución. Entonces, tienes que resolver una vez y volver a resolver, yo qué sé, pues puede que el fichero haya muerto, puede que el fichero target ya exista, puede que la carpeta donde vayas a moverlo, diagnostic reports, se haya borrado. No puedes garantizar en la primera resolución del path que en la segunda resolución todo siga exactamente igual, ¿vale? Entonces, en la coma de rename, mientras que se está ejecutando la coma, podemos realizar una condición de carrera. Aquí está un poquito más explicado. Aquí lo que estamos cambiando es, bueno, pues en este caso tmp test tmpa a tmp test tmpb, y esto tiene que resolver tmp test tmp dos veces. No se puede cachear porque esa carpeta puede haberse muerto, puede ser un link simbólico, etcétera, etcétera. Puede haber pasado millones de cosas con esa carpeta.
Y en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es, queremos que nuestro directorio que está backdooreado, que es acldir, que se escriba primero en nuestro directorio con backdoor, es decir, que el fichero creado tenga la ACL y después se mueva a etc sudoers. Y solo en ese caso vamos a ganar la condición de carrera. Entonces, para ganar necesitamos ganarle a una sola syscall con todo lo demás que tenemos que hacer. Entonces, por repetirlo un poco así en voz alta, creamos una carpeta con la ACL, que es una carpeta que controlamos dentro de un directorio que controlamos. Le metemos a backdoor con ACL. Hacemos que la carpeta original de los crashes, como también es nuestra, vaya haciendo un link simbólico constantemente entre nuestra carpeta que tiene backdoor y la carpeta donde queremos que envíe el fichero. Y vamos a ganar si lo escribe donde tiene backdoor y lo mueve donde está el link simbólico. Un poco este es el exploit. Pero aquí tuvimos otro problema. Dijimos, bueno, ¿por qué al llamar a XPC no se está generando ningún crash? No entendemos absolutamente nada. Y aquí es donde XPC Spy nos vino realmente bien. Nos dimos cuenta que el servicio OS Analytics Helper nos mandaba un descriptor de fichero a nosotros para que pusiéramos información adicional sobre el crash. Oye, ¿en qué región de memoria ha fallado? Tú puedes escribir aquí lo que tú quieras. Entonces, el proceso legítimo tiene más información sobre el proceso que ha fallado, como región de memoria, como nombre de fichero, como strings que han podido fallar, como backtrace, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros utilizamos esto para algo tan tonto como esto de aquí, que es inyectar el payload pirate all no password /n hashtag para comentar el resto. Utilizamos que nos daba un descriptor de fichero del crash. Nos íbamos al principio de todo, escribíamos nuestro payload para sudoers y ya está. ¿Qué pasa? Que nos creímos, Pablo y yo la verdad es que nos creímos súper listos en este momento, pero esto no hace falta porque tenemos ya la backdoor sobre el fichero, o sea, podemos escribirlo. Entonces, esto simplemente era como un poco nos dio un poco de aura en el momento y ya está. Entonces, para hacer un pequeño resumen antes de la POC, el atacante envía una petición XPC diciéndole, oye, ha crasheado un proceso. No ha crasheado ningún proceso, somos nosotros, ¿no? El helper, con la primera información que le enviamos, nos envió un descriptor de fichero para añadir más información. Y también hay un truquito, y es que poco después de nosotros responder de cerrar ese descriptor de fichero, poquito después se hace rename. Entonces, como que podemos medio controlar cuándo empezar la condición de carrera y cuándo acabarla, porque cuando cerramos empezamos a atacar. ¿Vale? Entonces, tenemos como esa pequeña heurística para no estar brute forceando a lo loco, sino empezar y acabar en un rango de tiempo más o menos razonable. Escribimos el payload, que como os he dicho, no hace falta escribirlo de esta forma tan chula, pero es bastante chula. Empezamos a la condición de carrera, contestamos y vemos si hemos ganado. Y si no hemos ganado, pues continuamos. Y vamos a rezarle. Ahí lo tenemos. Cuando hemos empezado la charla, me he ido un momentito de ventana a ejecutar.win y aquí tenemos que el fichero Pownet 7298 tiene backdoor y ahora mismo sobre grupos tiene read-write. Entonces, este fichero, yo sin ser root ni nada de eso, le puedo cambiar los permisos y ahora somos root. Y ahí tendríamos el LP. Pues diría que esto es todo, pero no. Vale, hemos visto que hay primitivas bastante potentes en esta funcionalidad, desde escritura arbitraria de ficheros, el aprovechar la syscall de rename y triggerar esta race condition, la ACL. Al final es una cadena súper larga que hace que esta escala de privilegios local sea posible. Pero es que resulta que este mismo exploit se puede encadenar 2 veces. En realidad no es 2 veces, es una 75 y luego una. Pero bueno, que sí, se puede encadenar para no solo tener escala de privilegios local, sino tener un sandbox escape.
No sé si conocéis cómo funcionan los screensavers en macOS, pero si habéis visto alguna vez un bundle de una app en macOS, los screensavers son exactamente iguales. Los screensavers, cuando vuestro ordenador entra en modo suspensión y tenéis una animación súper bonita de un árbol que se mueve porque Apple ha decidido que ese árbol es súper bonito, esa animación es código ejecutándose. Entonces, como los paquetes de un screensaver son bundles, llevan código, ese código se puede ejecutar. Tenemos ahí ya también una premisa que con el tema del crasheo vamos a poder hacer leverage. ¿Y por qué ocurre esto? Realmente ocurre porque extiende una clase que es NSView, tiene un método cuando haces una preview del screensaver y tú ahí, como persona que está desarrollando su screensaver, pues eres libre de meter lo que quieras. Entonces hemos dicho que vamos a usar la misma vulnerabilidad sobre los Analytics Helper, ¿no? La funcionalidad de fingir un crash, escribir un report con contenido arbitrario. Eso mismo lo vamos a hacer, a escalar a un Sandbox Escape. La estrategia que vamos a seguir. La funcionalidad de Screensaver ejecuta con el Sandbox Profile de SystemSB. Ese perfil de la Sandbox tiene un entitlement que le permite comunicarse con XPC con nuestros Analytics Helper. Es decir, tenemos la primera premisa, ¿no? Y es que desde un screensaver somos capaces de fingir un reporte, fingir un crasheo y escribir un reporte. Tenemos algunas limitaciones y es que no podemos hacer una race condition entera desde el screensaver. Ahora veremos por qué. Y el approach que sí que podemos usar es intentar hacer uso de esta funcionalidad de escritura arbitraria para dropear un DMG, que ese DMG tenga una aplicación dentro, montar este DMG, ejecutar la aplicación y que esa aplicación vuelva a ejecutar la race condition. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué esta técnica funciona? ¿Y por qué se puede encadenar de esta forma? Una de las limitaciones que tenemos desde dentro de la sandbox y una de las premisas que necesita el exploit original es que el exploit original, para poder escribir en etc sudoers, necesita consumir una sandbox extension, ¿no? Lo que comentaba al principio, para poder aumentar los permisos de ese helper. Como en el exploit original nosotros estamos fuera de la sandbox y somos un atacante cuya nuestra identidad al helper le da igual porque ya hemos visto que en ningún momento la valida, lo que podemos hacer es emitir ese sandbox extension, pasárselo a los Analytics Helper, los Analytics Helper lo consume y por eso tiene permisos para escribir en cualquier carpeta que nosotros le indiquemos y se puede escribir en nuestra carpeta de logs. Desde la sandbox es distinto. Desde la sandbox tú no puedes hacer esta extensión de token, no la puedes generar, es una constraint, tiene sentido. Como proceso sandboxeado no deberían nunca poder emitir una sandbox extension para escalarte privilegios. Pero sí que podemos escribir en la carpeta original del library Diagnostic Report, que es donde de forma legítima van todos los reportes de crasheo. Entonces aquí es cuando entra al juego la técnica de usar un DMG. Nosotros cuando fingimos un crasheo podemos escribir cualquier cosa. Cualquier cosa incluye el volcado de un DMG que dentro lleva una aplicación empaquetada, que es la LPE, la Race Condition, que ejecutó Ismael. ¿Por qué usar un DMG con una app? Al final es súper rebuscado, ¿no? Dropeo un DMG, monto ese DMG, ejecuto la aplicación que va dentro del DMG, es súper rebuscado. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos hacer es escapar de la sandbox. Si tú como proceso que estás sandboxeado, si tú directamente como screensaver que se está ejecutando, como ese pedacito de código que metemos en la función de preview, intentas ejecutar un binario que triggerea esta race condition, lo que te vas a encontrar es que, como es obvio, ese proceso está heredando tus constraints dentro de la sandbox. Al final tiene sentido porque si no, cualquier proceso spawnea otro, sale de la sandbox. Pero si empaquetamos un bundle de aplicación completo, con su entitlement, con su definición ahí toda bonita, lo que ocurre es que luego podemos usar la llamada al sistema open y entonces ese proceso que nosotros spawneamos, esa aplicación, no es hija nuestra. El PPI no vamos a ser nosotros como proceso sandboxeado. Va a ser LaunchD, que es el proceso padre en macOS y es el responsable de abrir el resto de aplicaciones.
Y esa aplicación se va a ejecutar con su entitlement y con sus restricciones de la sandbox, las que vayan definidas en el plist de esa aplicación y no las que nos limitan a nosotros como screensaver. Al final, la técnica está aquí. Esta cadena es rebuscada, pero a la vez es sencilla, ¿no? Porque directamente nos olvidamos de la race condition, los enlaces simbólicos. Es mucho más sencillo que todo eso. Finjo un crasheo y al reporter, cuando me devuelve mi descriptor de fichero para que yo haga operaciones, desde mi fondito de pantalla le digo, dropea este volcado de bytes, que son el XXD sobre el DMG que dentro lleva la aplicación empaquetada. Cadena completa desde el fondo de pantalla. Somos un fondito de pantalla, tenemos el entitlement necesario para hacer llamada al XPC service de los Analytics Helper, coloco mi argumento de llamada al XPC, le meto mi payload DMG como override file name, es el nombre con el que se va a escribir el reporte. Cuando me devuelve el file descriptor, yo lo que hago es que en ese file descriptor que me está devolviendo, me voy al principio, vuelco ahí el contenido del DMG. Aquí no usamos truco de corchetes, nada, no es necesario. El contenido que escribe por defecto los Analytics Helper en los ficheros es mucho más corto que cualquier DMG que tú añadas. Entonces, lo que ocurre es que si te vas al principio al descriptor del fichero, igual que al contenido del DMG, directamente haces un override de lo que haya colocado los Analytics Helper, te da absolutamente igual. No necesitamos siquiera meter bytes vacíos, etcétera, nada. Volcando nuestro payload ya estamos pisando el contenido por defecto. Cerramos nuestro descriptor de fichero, el backchannel se cierra, el XPC Helper hasta aquí todo bien, ha cumplido su función y es que le ha llegado un aviso de reporte, ha escrito el crasheo, ha pedido al backchannel la información, ha hecho el rename y me ha escrito mi payload DMG. Monto el DMG usando Open y vuelvo a usar Open para ejecutar la aplicación. El outcome de esto es que el payload de la LP ya está corriendo fuera de la sandbox. Las primitivas que estamos usando, la escritura de ficheros desde nuestro screensaver usando los Analytics Helper D, que no hay atributo de cuarentena en el fichero dropeado. Aquí entra en juego la medida, esta contramedida lógica de seguridad de Apple, que son los atributos de cuarentena. Generalmente cuando dropeas una aplicación no firmada que viene del navegador, etcétera, o sea, viene de una fuente que Apple considera no fiable, salta el atributo de cuarentena, entonces ya tienes que tener los permisos necesarios para poder quitarle este atributo de cuarentena al fichero. Pero lo que nos damos cuenta es que en esta cadena, cuando escribimos los ficheros a través de los Analytics Helper D, en ningún momento se coloca el atributo de cuarentena, por lo cual ni siquiera tenemos problema con la cuarentena de macOS. Y simplemente ya lo que estamos haciendo es que cargamos la aplicación de dentro del DMG y corre en un contexto sin sandbox, porque es una aplicación independiente, no estamos haciendo un fork, no estamos haciendo un exec y no tiene una herencia de sandbox vinculada. Repasamos un poco, porque yo creo que esta cadena es jodida de entender. Pero bueno, repasamos. Somos un fondito de pantalla ejecutando un screensaver, llamamos al helper. Creamos el crash payload, ¿no? Creamos nuestro reporte de crasheo que contiene nuestra aplicación maliciosa. La app no hereda la sandbox, por lo que hemos comentado. Una vez que la hemos dropeado, desde el propio screensaver ejecutamos la aplicación y la app ejecuta lo mismo que ha ejecutado Skilichi cuando ha lanzado la escala de privilegios local. Es decir, encadenamos dos mensajes de reporte falsos, uno para dropear un DMG y uno cuando ya estamos fuera de la sandbox para ejecutar la LPE. El resultado es que desde un fondo de pantalla estamos ejecutando de repente como root y fuera de la sandbox. Ahora voy a poner la demo. La demo la tenemos en vídeo porque las máquinas virtuales con los screensavers son la cosa más inestable del mundo. Nunca sabes cuándo la máquina virtual puede dejar de funcionar y explotar. Entonces, para que veáis un poco, doy un poquillo de contexto a lo que vais a ver en el vídeo. Como el screensaver no deja de ser un screensaver, yo le he puesto colorinchi, ¿no? Colorines, para que veáis en qué paso de ejecución del payload está. Vais a ver que está en blue cuando se inicializa, en amarillo cuando dropea el DMG, en green cuando ya lo ha conseguido montar y en rojo cuando ejecuta el payload.
y vemos el vídeo. Ahí estoy, tengo mi pantallita de ajuste abierta, tengo ahí mis 350.000 exploits y ficheros sin compilar de haber hecho pruebas con el screensaver. Miro la información y veo que, bueno, macOS tiene screensaver, el tamaño del fichero, le damos doble clic, lo instalamos para el usuario y ahí lo tenemos instalado. Ahí entra la preview y ahora creo que, si no me equivoco, le doy a Open para que se vea mejor. Lo abro en grande, justo. Le damos a la preview, vemos que dropea, monta el DMG y cuando se pone en rojo está ejecutando. Y al salir lo que nos encontramos es que nuestro fondo de pantalla, en esta parte de aquí, ha deployado la aplicación de Win, que no deja de tener otra vez la race condition con la escala de privilegios local. Como eso es muy largo, habéis visto, hemos estado 40 minutos hablando hasta ganar la race condition, pues cortamos el vídeo aquí porque al final es lo mismo ejecutado 2 veces. Y bueno, hasta ahí sería el exploit. Un aplausillo, ¿no? Bueno, pues vamos ya con la parte de las conclusiones y acabando. La parte del fix, ¿no? Bueno, pues para empezar, ¿por qué cualquier proceso del sistema puede conectarse a este servicio XPC para crear clases? ¿No? Eso no tiene ningún sentido y ese fue el primer fix. Crear un nuevo entitlement privado. A Apple le encanta generar entitlement cada oportunidad que puede. Uno nuevo para permitirle a X procesos escribir ficheros. El segundo fix fue cambiar el rename, la llamada sistema rename, por un rename extended que permite flags, y esta flag es que no siga ningún symlink y nos lavamos las manos, ¿no? Entonces ya con esto perdemos la capacidad de escribir ficheros con ACL, etcétera, por el rename, y perdemos la capacidad de conectarnos al servicio XPC de escritura de logs sin previamente haber comprometido ningún otro proceso que sí que tenga este entitlement. Con eso, bueno, ya las lecciones que nos llevamos de esto sería, bueno, pues validar identidad entitlements, porque cualquier proceso se podría conectar a esto, y bueno, validar siempre paths. A veces en un proceso que se ejecuta como root y está tratando siempre con ficheros en carpetas de usuario, no tiene ningún sentido no haber puesto ninguna verificación previa, seguir symlinks. Al final, la primitiva inicial era de libro, pero la explotación sí que ha sido un poco más complicada por diversos factores, ¿no? Y eso sería. Así que nada, ahora ruegos, preguntas, cuestiones, dudas. Dime. Dale. Entiendo que la app al final es una carpeta y no la puedes desarrollar. Espera un momento. Repito, que el truco del DMG, entiendo que porque el punto app al final es una carpeta y tampoco la puedes dropear en el momento, ¿no? Pero ¿podría hacer lo mismo con un zip realmente? Pues supongo que sí, porque al final es que la base es la misma. Quizá el problema puede ser que la operación de hacer el unzip te llegue a generar algún problema con el atributo de cuarentena, que podría llegar a ocurrir, pero con el DMG no ocurre. Pero sí, igual que usar un DMG. El zip nativo, ¿no? Vale, muchas gracias. Sí, al final, como DMG es como una ISO en Windows, tú lo abres, te lo generan /volumes y supuestamente en eso confías, ¿no? Porque es una cosa que ha hecho el propio sistema y ahí no vas a poner atributos de cuarentena al final. Con el DMG hice pruebas y, claro, la ventaja del DMG es que tú, haciéndole un open, lo montas y tienes acceso a la aplicación. En el momento en el que tú intentabas abrirlo, o sea, montarlo usando, por ejemplo, HDI util, en el momento en el que lo tocabas con otro binario, la cuarentena saltaba. Entonces, en el momento en el que ya te coloca el atributo, estás jodido. Pero usando Open no. Entonces, por eso el dropea un DMG, hacer Open y hacer otra vez Open de la app. ¿Algo más? Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias.